JK Radio, medio de comunicación digital informando a Ecuador y el mundo desde el Valle de los Chillos. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos al episodio número 2 de Mente Sana, Salud Plena. Para nosotros es un gran privilegio tenerles conectados en esta mañana. Gracias a Fundación Latinoamericana para el Crecimiento Social y en la parte técnica quien nos respalda JK Radio. El día de hoy tenemos un tema realmente muy interesante y antes de presentarles y darle la bienvenida a nuestra invitada, quiero compartirles un poco de su trayectoria para que ustedes sepan quién es quien nos acompaña en esta mañana. Ella es madre, esposa, activista feminista de derechos humanos, abogada litigante por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Espíritu Santo. Es miembro activa de la Fundación Latinoamericana para el Crecimiento Social, FUNLACS, es consejera, asesora de violencia basada en género y abogada pro bono en diferentes grupos civiles de mujeres. Gerente y propietaria de la firma legal C&C Abogados Litigantes con más de 10 años de experiencia. Damos la bienvenida a la abogada Catalina Cabezas Espinosa. Carlita, ¿cómo estás? Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación. Me encuentro realmente muy halagada por estar aquí compartiendo con ustedes y obviamente con ustedes también, querido público. Y bueno, muchas gracias y nuevamente aquí para todo el tema y la audiencia. Genial, mi querida Catalina, para nosotros un gusto. Y bueno, tenemos aquí también algunas preguntas, parte justamente de la audiencia que siempre nos dejan por interno en nuestra fundación. Y bueno, sin más que agregar, vamos a dar inicio a esta ronda de preguntas. Querida Catalina, ¿cuáles son los derechos legales fundamentales de las personas que padecen trastornos mentales en términos de acceso a la atención médica y tratamiento? Bueno, Carlita, para empezar, nosotros debemos tener en cuenta que la Ley de Salud Mental fue implementada recién en este año. Y bueno, a raíz de eso nosotros podemos determinar algunos derechos en los cuales los pacientes que tienen trastornos mentales justamente ya tienen algunos derechos reconocidos, ¿no? Principalmente está la Constitución, porque obviamente nosotros como un Estado de Derecho, nosotros lo que solicitamos y lo que tenemos es el acceso justamente a este tipo de igualdad y no discriminación por las condiciones que nosotros, que las personas que sufren de trastornos mentales pueden llegar a tener. Otro derecho también es el acceso al servicio a la salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente cuando una persona sufre algún tipo de trastorno mental, tiene el derecho de acceder libre y voluntariamente al acceso a una salud pública de calidad y eficaz sobre todo. También tenemos el tema del consentimiento informado y de confidencialidad que determina justamente el consentimiento, todo el tratamiento que se le va a entregar. El médico tiene que entregar al paciente toda la información antes, durante y después
de su tratamiento psicológico. Esos serían los derechos justamente que están dentro de la ley. También lo que tenemos, una de las principales también es el empoderamiento. El empoderamiento en el momento de la rehabilitación de las personas que se encuentran ya dentro de su tratamiento. ¿En base a que se puedan reinsertar dentro del ámbito laboral, familiar, social y no sean discriminados? Quiere decir que la persona que sufrió un trastorno mental lleva su tratamiento, no tiene el derecho a no ser discriminado y con ese derecho se empodera para poder superar los desafíos de la vida diaria, ¿no? Y otro derecho justamente es el estigma de la discriminación. Esto quiere decir que en el momento en el que nosotros estamos dentro de atendiendo a un paciente con trastornos mentales, lo que nosotros hacemos es justamente promover a la sociedad el estigma de no discriminar a las personas mediante talleres, mediante en la comunidad barrial. Entonces este tipo de situaciones son las que se desempeñan justamente para evitar el tema de la discriminación y el empoderamiento de las personas y pacientes que están dentro de trastornos mentales. Qué interesante realmente el irnos empapando un poco más. El episodio pasado habíamos hablado un poquito de cómo esas habilidades emocionales que podemos dar a los niños. Hoy nos encontramos ya abordando un poco más en cuanto a lo legal, nosotros como ciudadanos, como individuos, como seres humanos, qué derechos tenemos. Y mi querida Catita, ¿qué pasa en este caso cuando, por ejemplo, yo no conozco de esto, ¿no? De este derecho que no tiene que ser, que yo tengo que, por ejemplo, todo mi proceso terapéutico tiene que existir confidencialidad. ¿Qué pasa cuando se viola eso? Cuando de pronto el profesional no cuida eso. O sea, ¿qué sucede? Nosotros, ¿qué deberíamos de hacer ahí? Bueno, justamente dentro de la ley de salud mental se determinan las faltas leves, graves y muy graves. Entonces, dentro del proceso de confidencialidad, justamente existe el secreto profesional que está determinado dentro del Código Orgánico Integral Penal. Esta es la ley que sanciona el tipo de violación a la confidencialidad. El secreto profesional tiene por sí un índice en sanción justamente en tema de salud mental dentro de la misma ley de salud mental. Ya se encuentra establecida como muy grave, ¿no? Inclusive determina algunas consecuencias en las cuales sí ya está dentro de la ley como tal. Ya, y otra pregunta justamente que es derivada de esta pregunta inicial. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo desconozco yo tengo algún tipo de trastorno, ¿no? Y desconozco que eso no deben de discriminarme por eso, no deben de aislarme. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es el proceso ahí? Estoy en mi trabajo, estoy en algún sitio, estoy en la escuela, en el colegio, y le están discriminando a mi hijo por esa situación. Ya, bueno, son situaciones muy particulares porque si yo soy una persona que soy ya mayor de edad, obviamente por mis propios y personales derechos, yo puedo acudir a una casa de salud para poder tratarme en el tema de salud mental. El profesional del derecho tiene la obligación de guardar confidencialidad, realizar el consentimiento informado, como mencionábamos anteriormente, pero en el caso puntual que tú estás tratando es justamente de un menor de edad. Y yo como madre puedo evidenciar que existe discriminación, existe algún estigma frente a la situación mental de mi hijo. Yo puedo acudir a las autoridades sanitarias a nivel nacional justamente para de pronto indicar este tipo de situaciones. Entonces, la ley de salud mental indica que sí, el defensor público, dentro de una de las disposiciones, el defensor público es quien sí puede emitir inclusive medidas de protección frente a este tipo de situaciones, ¿no? Violación a uno de los derechos principales, que es justamente la discriminación, aislamiento también de parte de las personas que sufren trastornos mentales. Qué interesante realmente, ya saben, todas las personas que nos están mirando ahora mismo, si tienen alguna pregunta pueden dejarla en el cajón de comentarios para nosotros al final de esta ronda de preguntas poder leerles y también pues solventar esas inquietudes. Vamos con la siguiente pregunta, justamente hecho por parte del público. ¿Qué leyes o regulaciones existen para proteger los derechos de las personas con problemas de salud mental en el ámbito laboral y educativo? Ya, bueno, dentro de nuestras leyes
del territorio ecuatoriano justamente encontramos principalmente la Constitución de la República del Ecuador. ¿Ya? La Constitución de la Ley de la República del Ecuador determina justamente nuestros principales derechos constitucionales, obviamente, y los que protegen. Y dentro de ellos está el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Partimos desde ahí. Posteriormente, lo que tenemos también internacionalmente es la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos lo que hace es proteger a las personas con problemas de salud mental. Lo dice claramente. Eso nosotros hace mucho tiempo tenemos ya. Y determina también lo que es el tema de la discriminación. Entonces, como una Declaración Universal de Derechos Humanos, nosotros tenemos una protección internacional que abarca absolutamente todos en el ámbito laboral, educativo, inclusive familiar, de violencia de género. Todo este tipo de situaciones nos ampara dentro de él. Además, dentro de nuestra ciudad está la ordenanza número 052 del 2023, que justamente es el Código Municipal para la atención integral a víctimas de violencia. Ahí también determina ya el procedimiento justo para las personas que están sufriendo algún tipo de trastorno mental y que ya tienen una protección reforzada. Además, tenemos que tener en cuenta también que la Constitución de la República del Ecuador indica también que las personas vulnerables son también las personas que sufren algún trastorno mental, para que puedan ser protegidos. Justamente la responsabilidad del Estado es la protección de esas personas. Qué interesante. Y la siguiente pregunta: ¿cuáles son los procedimientos legales que deben seguirse para internar a una persona contra su voluntad debido a problemas de salud mental? Ya, la ley de salud mental implica justamente un tipo de procedimiento. Bueno, estamos esperando la emisión del reglamento, ¿no? Que todavía está determinado dentro de la ley de salud mental. El reglamento lo que nos indica, la ley de salud mental lo que nos indica es que justamente lo que vamos a hacer es comunicar a las personas su estado emocional, su trastorno mental, y obviamente valorar en qué situación se encuentra. ¿Cuál es el procedimiento para internarlo? Justamente es un cuadro clínico que sea sumamente avanzado, grave, en el cual no podamos dar un tratamiento de manera eventual, sino más bien sí ya necesitamos de otras herramientas para que pueda ser ingresado. Ahora, el tema es de que cuando se ve la gran magnitud del problema del trastorno mental, sí necesariamente necesita internamiento clínico ya en este. Pero obviamente siempre contando con el tema de del consentimiento informado. Ya, muy bien. Y tenemos acá la siguiente pregunta: ¿qué medidas legales se han implementado para abordar la discriminación y el estigma asociados con los trastornos mentales en la sociedad y en el ámbito de la salud? Ya, legalmente podemos decir que usamos ya Ecuador, después de 10 años de estar justamente en proyecto de ley, la ley de salud mental. Ahora, actualmente ya gozamos de una ley en la cual ya está sensibilizándose a la sociedad para poder tratar este tipo de trastornos. Y obviamente lo que nosotros hacemos es, en esta ley, lo que nos indica es justamente que lo que debemos hacer es tratar en comunidad, tratar de solventar y sobrellevar el tema de los trastornos mentales, ¿no? Bueno, como les decía anteriormente, la Defensoría del Pueblo sí puede también intervenir, es un veedor inclusive para intervenir en casos de discriminación o atentado a los derechos de las personas con trastornos mentales. Tienen injerencia, obviamente, dentro de sus atribuciones para poder implementar este mecanismo de ayuda y defensa a las personas con trastornos mentales. Qué interesante. Y bueno, para las personas que se van uniendo a esta transmisión, a este video queremos compartirles la definición, en este caso, de trastorno mental, ¿no? Y el trastorno mental es un diagnóstico como cualquier otra enfermedad.
como una diabetes, como una gastritis, como cualquier otro diagnóstico, sino que justamente en esa promoción de salud mental nosotros nos encontramos de que se familiarice estos conceptos, de que no lo veamos como con miedo, con temor, como que dice, bueno, tiene un trastorno mental y las personas se asustan, dicen, está loco. No necesariamente. Existe justamente un manual de diagnóstico que se llama el DSM-5, que lo manejan tanto los psicólogos como los psiquiatras para diagnosticar exclusivamente sintomatologías en lo que respecta a la salud mental. Entonces, el trastorno mental como tal no es nada del otro mundo más que cualquier otra enfermedad o afección, pero en este caso estamos hablando netamente de la psique, que es la mente. Entonces hay que tratarla, hay que brindarle el respectivo proceso de igual, como cuando usted va al médico, va o de pronto al odontólogo, tiene un malestar, entonces así mismo funciona con cualquier patología de nuestra mente. Usted tiene ya una afección, de pronto no puede dormir, no se alimenta bien, tiene falta de apetito, se le empieza a caer el cabello, bueno, dependiendo, ¿no? Pero existe parte de esta sintomatología donde usted se acerca al profesional y pues le puede compartir cómo se siente, sus síntomas, sus signos. Y una vez que pasa esto, pues entonces el profesional empieza a hacer una anamnesis, que es una ficha técnica donde empezamos a recopilar información. Entonces todo eso les vamos a ir nutriendo también a las personas que se van conectando para que sepan cuál es la definición de trastorno mental. Es una enfermedad o una patología como cualquier otra y hay que verlo así, como digo, como una gastritis, como un dolor de pie, como de cualquier otra parte de nuestro cuerpo, y hay que tratarla así mismo con mucho amor y seguir un proceso terapéutico para poder salir de eso. Así que un trastorno mental no es solo, como dicen, no es que está loco, no es eso. Incluso el estrés, la ansiedad, la depresión son trastornos también como tal. Y vamos con la siguiente pregunta. Tenemos acá, ¿cuáles son las responsabilidades legales de los profesionales de la salud mental en términos de confidencialidad y protección de la privacidad de los pacientes? Miren, volvemos otra vez a topar esto, ¿no? Porque realmente es muy delicado y muy interesante. Entonces, tanto a los profesionales de la salud mental, un llamado para continuar con la ética profesional, cuidar mucho de esto que es algo muy valioso para el paciente, y pues un llamado a los pacientes también para que exijan que se lleve a cabo pues este derecho que por ley les corresponde. Carlita, sí, bueno, las responsabilidades para los profesionales de salud que violan justamente este tipo de confidencialidad y protección de la privacidad de los pacientes se determina dentro del artículo 43 de la Ley de Salud Mental, ¿ya? Ahí está identificado como una falta muy grave, como lo habíamos dicho anteriormente. Dentro de esta categoría existen inclusive multa de 20 a 40 salarios básicos, que es lo que dice la norma, suspensión temporal de la habitación para el funcionamiento del establecimiento también. Tenemos también la suspensión definitiva de la habilitación del funcionamiento del lugar de desarrollo de atención de trastornos mentales del establecimiento, inclusive va la suspensión de la licencia profesional. Esas son las características en las cuales el profesional de la salud mental se somete en el momento en que violaría este tipo de confidencialidad y secreto profesional, además de la que mencionábamos anteriormente, las que está establecida en el Código Orgánico Integral Penal también. ¿Y qué pasa, mi Ketita? Yo tengo esta inquietud. Por ejemplo, hay muchas comunidades, tanto online como presenciales, así como de pronto donde comparten, ¿no? Clubes donde se comparte esta información, pero no desde específicamente, ¿no? Bueno, tal persona con tales características o dando el nombre y apellido de tal persona, sino más bien como desde el anonimato, pero contando de pronto esa experiencia hasta como un estudio de caso clínico, o a su vez para compartirlo dentro de una comunidad para reflexionar sobre cómo esa persona evolucionó o salió adelante de un tratamiento, digámoslo así. Cuando se lo lleva de esa manera, ¿no se está incumpliendo esto? Bueno, lo que pasa es de que el secreto profesional y confidencialidad básicamente es la atención paciente y profesional de la salud.
Si yo como profesional de la salud quiero dar algún índice de recuperación de mis pacientes, obviamente yo no voy a decir nombres y apellidos, porque ahí es donde yo estoy violando la confidencialidad. Ahora, el tema de contarlos directamente, los avances, bueno, éticamente profesional, nosotros sabemos que nuestros pacientes se deben a nosotros y obviamente lo que nosotros vamos a hacer es guardar ciertas características muy íntimas en las cuales no vamos a poder ventilar en el público general. Lo que sí vamos a poder identificar justamente es el tratamiento, porque a eso vamos a la comunidad, a tratar de incidir en qué sentido, en el que la salud mental es importante, de qué manera la voy a abordar y cuál es el beneficio de acudir a un profesional de la salud. Sería más bien como un tema de incentivo para los pacientes o la comunidad en sí. Claro, porque hay personas que se sienten identificadas con ciertas características o cositas como tú hablas, ¿no? Viéndolo desde un ámbito muy general, ya no lo que es relativamente íntimo, ¿no? Así del paciente, pero íntimo. Sí nos serviría como que contar ciertas cositas que les pueden, como tú justamente mencionas, que Tita, incentivar o motivar de que sí se puede salir, ¿no? De cierto, de la condición, y en este caso que el paciente esté atravesando. Qué interesante. Vamos con la siguiente pregunta. Tenemos por acá: ¿qué avances legales se han logrado en los últimos años en cuanto a la protección de los derechos de las personas con problemas de salud mental y qué desafíos persisten todavía en este ámbito? Ya, mi Carlita. Bueno, los avances que podemos ir ya evidenciando es justamente desde la Constitución del 2008, en donde ya se reconoce justamente temas puntuales del tema de salud mental. Ya se está reconociendo dentro de la Constitución para garantizar que la estabilidad física, emocional y el bienestar en sí de la persona. Entonces, nuestra Constitución sí garantiza muchos derechos y principalmente es eso, ya abarca de manera puntual ya el tema de salud mental. Además, nosotros tenemos también la Ley Orgánica de Salud Mental, que justamente ahorita estamos ya topando el tema y todo el desarrollo también, que es uno de los avances enormes. Como decía anteriormente, son 10 años que estuvo dentro de la Asamblea y por fin la salió. Ahora esperemos el reglamento. Ese sería un gran desafío, porque ¿de qué forma lo vamos a implementar?, ¿no? También tenemos lo que es el Plan Estratégico Nacional de Salud Mental. ¿Qué es lo que hacemos con eso? La autoridad sanitaria está estableciendo diferentes planes en los cuales está verificando de qué forma incidir para que sensibilizar primeramente a la comunidad en el tema de salud mental, porque todavía es un estigma, ¿no? Eso debemos tener muy claro. El que una persona tenga algún trastorno mental o que esté sufriendo alguna consecuencia emocional, eso todavía está estigmatizado. No podemos decirlo como comúnmente se dice, una enfermedad física, me duele la cabeza o me duele el estómago. La salud mental todavía tiene ciertos tabús, en los cuales sí debemos ir erradicando poco a poco. ¿Y de qué forma? El Plan Estratégico Nacional de Salud Mental, el objetivo es justamente ese: sensibilizar primero a la comunidad, implementar talleres también, y dentro de las instituciones públicas y privadas, dar a conocer este tipo de servicio, en el cual las personas que tenemos alguna sintomatología ya física asociada con el estado mental, sí podemos tener nuestro tratamiento. Uno de los desafíos, justamente como decía, sería el tema de la implementación, primero la promulgación del reglamento, que es básicamente, y claro, erradicar también desde las comunidades, porque si bien es cierto, nosotros abarcamos nuestra salud mental desde la ciudad de Quito, sí, la ciudad de Guayaquil, son ciudades grandes. Pero, ¿qué hacemos con las provincias alejadas, donde sí existe también problemas de salud mental? Entonces, ¿cómo abordamos eso? Abordamos desde una manera integral, de pronto capacitando talleres con organizaciones inclusive sin fines de lucro que se desarrollan también para este tipo de ayuda a las personas en salud mental. Entonces, eso sería uno de los grandes desafíos, llegar hasta los rincones más pequeños, donde inclusive la violencia que está sufriendo nuestro país es inminente, y eso es lo que está provocando nuestro daño en salud mental. Eso sería uno de los grandes desafíos, Carlita, que te podría indicar. Qué interesante, y realmente, bueno, ya vamos llegando también a nuestra parte final de este episodio número 2. Y para eso queremos invitar pues a nuestra invitada especial a
Para que tome un papelito. Estas preguntitas, bueno, son ya más personales, justamente cómo está ligado la salud mental, la parte legal en la vida de Catita. Así que, un papelito, por favor. Nuestros papelitos preguntones. ¿Qué nos dice? A ver, permítame, Catita. Dice, como profesional del derecho y voluntaria en promoción de salud mental, ¿qué mensaje le dejas a la audiencia? Bueno, yo podría indicarles a mi querida audiencia que estamos dando un paso gigante en el reconocimiento de nuestros derechos como personas que podemos sufrir algún tema de trastorno mental. La Ley de Salud Mental es el marco legal en el cual sí podemos llegar a desarrollarlo y a implementarlo de manera eficaz si tenemos un plan estratégico, el apoyo de todas las organizaciones civiles, instituciones públicas, privadas, y que se aborde desde todos los espacios laborales, educativos, comunitarios. El mensaje que yo podría indicarles es justamente como voluntaria y desde lo más personal e íntimo, podría decirles que no callemos nuestras emociones, que debemos de explorarlas, que debemos de explotarlas, que debemos tratar de llegar a un bienestar emocional, a un buen vivir. Sí lo podemos. Entonces sí podría decir de que la salud mental es importante para nuestro bienestar físico y que acudamos, las veces que podamos, acudamos a un profesional, acudamos a terapias, que no es solamente para personas comúnmente se dicen locos. No, ahora ya está totalmente desestigmatizándose este concepto, este mal nombre que se ha dado a las personas que están atravesando crisis emocionales. Entonces yo desde todo el corazón les podría decir, hablemos, conversemos y llevamos a un profesional de la salud, y para que podamos tener una vida plena y obviamente para poder desarrollarnos profesionalmente y dentro de nuestro ámbito educativo, familiar y todo lo demás que nos incluye. Interesante. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué nos dice por aquí? ¿Has sentido alguna vez que han vulnerado tus derechos? ¿Sí, no? ¿Y cómo lo has sobrellevado? Bueno, Carlita, sí he sentido, y bueno, creo que eso es lo que me ha incitado a ser más empática, a ser más humana, porque cuando estamos desde el privilegio, o ciertas personas están desde el privilegio, se puede decir que no se evidencia este tipo de cosas. Sí he sido vulnerada en mis derechos como madre, como mujer, justamente por el hecho de ser madre y ser mujer. Entonces sí he tratado de sobrellevar esta situación y con acompañamiento psicológico justamente, en el cual me ha ayudado muchísimo. Y bueno, es una muestra de que sí, cuando atravesamos una crisis podemos sobrellevarla, podemos salir de ahí, pero siempre y cuando busquemos ayuda y busquemos también estos espacios de escucha y de hablar, porque eso es muy importante, Es parte justamente de la terapia. El que usted exteriorice su sentir ya es un gran avance. La última. La última pregunta. ¿Qué nos dice? ¿De qué forma aplicas en tu entorno la promoción de salud mental? Bueno, yo lo aplico dentro de todas las formas, ¿no? Como decía Carlita en la presentación, soy madre de 2 niños. Y bueno, desde ellos, desde la casa, ¿no? Uh-huh. De la forma en cómo los trato, cómo los crío, cómo trato de comprender sus emociones, cómo trato de comprender cómo son seres individuales distintos a mí, que son con características totalmente distintas. Promuevo la salud mental indicándoles ejercicios de respiración, indicándoles que las emociones vienen y van con mis hijos y con mi esposo de igual forma. El estrés del diario vivir nos tiene con el cortisol elevado y obviamente sí tratamos de buscar un momento propicio en el cual sí
llegamos a concluir de todo lo que hemos venido haciendo, lo que tenemos y obviamente lo que vamos avanzando. Y va liberándose también el tema del estrés, con ejercicios de respiración, con asistir también a terapias de profesionales de salud mental, obviamente, y en el ámbito familiar y comunitario, el hablar. Conozco un grupo magnífico en el cual estamos interactuando y varias vivencias, que es lo que nos incita a seguir indicando que la terapia es esa. La terapia es hablar, la terapia es tratar de entender nuestras emociones y va de la mano justamente con hacer ejercicio, con hacer actividad física, inclusive algunas terapias, inclusive se puede implementar aromaterapias, holísticas, todo para lo que sea para nuestro bienestar. Esa es la promoción de salud mental en la que he venido implementando el diario vivir desde que obviamente he estado en este tema de Funlax y todo lo que ha venido. Y la salud mental. Sí. Qué interesante realmente. No sé si tenemos preguntitas tal vez de la audiencia para ir cerrando. Podemos verificarlo. Y bueno, invitarles a todas las personas que nos están ahora mismo mirando. Comparta esta transmisión. Queremos agradecer a nuestra parte técnica, que es JK Radio, quien también está dándonos este soporte, esta ayuda y es parte de la fundación. Queremos enviar un fuerte saludo a todos nuestros voluntarios y voluntarias, que sin ustedes realmente no fuera posible todos los proyectos y las actividades que nosotros realizamos. Invitarles, todos los lunes estamos realizando talleres gratuitos en nuestro aliado que es Centrum. Estamos ubicados frente a la Universidad Católica en la 12 de octubre y Ramón Roca, edificio Gayal, para que ustedes puedan asistir. El próximo lunes estaremos a las 11 de la mañana brindando el taller de bienestar personal, donde vamos a compartir herramientas de autocuidado, de amor propio y de empoderamiento, que justamente está ligado a lo que es la salud mental. Así que si usted tiene un tiempito, vaya, inscríbase, ingrese a nuestras redes sociales, ahí va a encontrar el link de inscripción y de acceso, es totalmente gratuito. Y no sé si tenemos preguntitas, si no vamos cerrando. Bueno, tenemos por aquí saludos también que nos están enviando, gracias a las personas que se han conectado. Y bueno, que estén pendientes de nuestras redes sociales. Vamos cerrando. Recuerde, mente sana, salud plena, y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Carlita. ¿Por qué no? JK Radio, medio de comunicación digital informando a Ecuador y el mundo desde el Valle de los Chillos.